Y llegamos ya. Y llegamos aquí, The Golden Canyon. Encontramos a esta parte que es lo que se llama de verdad cañón, cañón. Hemos llegado al oasis de Chevica y para mí ha sido un poco wow. Esto es sábado y esto está súper solitario. Es uno de los sitios que más quería visitar, el lago salado Le Chaux de Gery. Estaba diciendo que casi no habíamos visto turistas. Uy, ¿por qué abrí la boca tan rápido? Y llegamos ya al oasis o cañón de Mides. Venimos desde Gapsa y la verdad la conducción ha sido estupenda. Estoy loca por ver lo que he visto en las fotos de otros diarios y ¡buah! Esto es la maravilla. Mira eso, el cañón. ¿Ah? Y la ventaja, venir tempranito porque no hay nadie. O bueno, lo mejor sería venir al atardecer, porque se vería mucho más el contraste de lo que es el tono rosa de la roca, naranja, pero bueno, cuando uno está de viaje hay cosas que uno no puede planear y esto era inviable venir en la tarde, por lo menos para nosotros, pero esto está maravilloso. Ya está desocupadito. Y pensar que por aquí anduvo Harrison Ford, ¿no? Ah, sí, en Cazadores del Arca Perdida, o sea, la primera parte de Indiana Jones. Y también en esta peli El paciente inglés. Ah, sí, con Ralph Fiennes y, bueno. Divino, en esa época estaba divino ese hombre. Sí, Andy McDowell, creo que si nos equivocamos, no nos corten la cabeza. Sí, exactamente, que de pronto me equivoco y bien feo. Mira, tenemos que ir allá también, donde están esos turistas arriesgando la vida. Pues ir allá a ver cómo se ve desde el otro lado. Aquí hay puesticos de souvenir y también hay un guía turístico que te dice que por 10 dinars. Y también ahí venden agua, café, entonces todo bien. Y el parking, pues nada, aparcar ahí en cualquier sitio, gratis. Y con el GPS se llega, solo le pones, lo programas y ya está. Bueno, pues vamos para el otro lado. ¡Ay! Y estas son las vistas desde el otro lado. Nosotros estábamos allá donde están todos los pañuelos y las pashminas, el aviso azul, ahora de este lado. Vistas fantásticas por todo lado, así que lo dejamos aquí porque esto hay que andar y tomar foticos. Estamos en el oasis de Mides y 18 minutos en el coche y llegamos aquí, The Golden Canyon, un oasis. Pues aquí también, escena de El paciente inglés, pues teníamos que venir obligatoriamente. Ahorita había una gente que se acaba de pegar su baño ahí y bueno, nosotros hasta allá tampoco, aunque sí veníamos preparados, trajimos el bañador y tal, pero uy, mira, una rana. Hay pececillos, o sea que el agua sí que viene pura. Mucho insecto también. Lo del bañito nos lo quedamos debiendo. Muy bonito aquí para el atardecer, pero pues al atardecer no nos pilla. Entonces vamos a darnos una vuelta por aquí. Espectacular. Y girando a la izquierda, a los pocos metros de la cascada, encontramos a esta parte que es lo que se llama de verdad cañón, cañón. Y es donde toca venir a caminar. Estaba diciendo que casi no habíamos visto turistas. Uy, ¿por qué abrí la boca tan rápido? Hemos llegado al oasis de Chevica y para mí ha sido un poco como, sí, bueno. No sé si es por toda la cantidad de turistas que, o sea, hemos coincidido con muchas tours de 4x4 y esto está así. Y la otra, yo me imaginaba otra cosa. Una piscina más grande, o sea, esto es pequeñito. Esto es como el Mannequin Peace.
Sí. De que uno espera la superestatua y resulta que es una cosita de nada que no amamos, está muy bien en el desierto, Bueno, el pero agua. es que hay que caer en cuenta en una cosa. Esto se supone que es un oasis en el desierto y claro, a ver, es un charco pequeño, pero si estamos de verdad en desierto y que estamos en camello o a pie, pues esto es la bomba. Imagínate llegar ahí y encontrar esta charca, lo máximo. No, y el agua está súper cristalina, están los vendedores. Ahora me quedé con las ganas de los ñoquis de carne de camello. Perdonadme los veganos, pero tenía ganas, lo siento. Bueno, todavía eso no se acaba pues nada. Charquito pequeño, pero bueno, Sí, es no, un oasis está al fin y al bonito. cabo. Ahora por allí estaba, mira, graba Así hay la gente que parte se va a escalar, de... allí la cabra. Pero no sé qué será. pues no. Es como símbolo ya aquí, de ya por no aquí. soy hecho mucho, Pero sí, trekking nada. mucho senderismo hemos No, hecho hoy. de trekking nada. Y vamos, pues está bonito el riachuelo y nada, pero nos vamos. Están llamando al rezo. Estamos en Tozeur, Tuzú o Tuzú. Esto es sábado y esto está súper solitario. O sea, no hay absolutamente nada de comercio. Así que vamos a aprovechar a recorrer esto en el coche. Pues porque no tiene sentido desgastar energías pudiendo ir en el coche. Mi vida. Llegamos a uno de los sitios que más quería visitar, el lago salado Le Chaux-el-Gerit. La verdad no es difícil, lo que pasa es que si tú lo pones en el Google Maps, no te da la opción de ruta, pero básicamente nosotros venimos de Tozeur o Tuso y vamos dirección a Douce y está en el camino, ¿sabes? O sea, eso hay que estar atentos a mirar las indicaciones. Al lado queda una casetita y una cabina de baño y la verdad pues eso, está bastante bien, un aire maravilloso. Se supone que este lago hace millones de años recibía agua del mar Mediterráneo, pero con los movimientos sísmicos dejó de recibirla, entonces lo que se ve de humedad es de lo que llega de la lluvia. Hay partes donde está el suelo resbaloso y de pronto no se aprecia bien, pero sí que se ve la capa blanca. Hay épocas del año donde se ve súper más blanco por la sal. Y la verdad es que es tal como me lo esperaba, no me ha desilusionado para nada. Sí, ahora hay que tomar fotos. No es el Everest, pero estoy aquí con la banderita de Túnez y en la cima de este montículo. Yo tengo el poder y las vistas tan maravillosas que se ven desde aquí. Y la ventaja, no hay nadie con nosotros, así que